Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema dibujo de triángulos con transportador. Analicemos la siguiente situación. Dibuja en tu cuaderno un triángulo con las medidas que muestra la figura. Observamos que la medida del lado inferior del triángulo es de 5 centímetros. Tiene un ángulo de 40 grados al lado izquierdo y tiene un ángulo de 60 grados al lado derecho. Nuestra mascota dice lo siguiente. Para expresar que la medida del segmento AB es 5 centímetros, se puede colocar AB igual 5 centímetros. Para expresar el ángulo con vértice A, se escribe ángulo CAB igual 40 grados, donde la letra del centro indica el vértice del ángulo. Solucionemos la situación planteada. Número 1. Trazo un segmento de recta de 5 centímetros como un lado del triángulo. Paso número 2. Dibujo un ángulo de 40 grados que tenga como vértice el extremo A. Paso número 3. Trazo un ángulo de 60 grados que tenga como vértice el extremo B. Por el sentido del ángulo, tomo la otra graduación del transportador. Y paso número 4. Nombro C, donde se intersecan los lados de los ángulos que dibujé. La figura resultante es el triángulo deseado. Veamos lo que dice nuestra mascota. Observa que no es necesario conocer el tercer ángulo ni las medidas de los otros dos lados del triángulo, ya que cuando se intersecan los lados, quedan determinados el ángulo y los lados faltantes. Veamos la sección ¿Qué pasaría? ¿Qué medidas se necesitan para dibujar un triángulo equilátero? Respuesta. Solo se necesita conocer la longitud de uno de sus lados, porque sus tres lados son de igual longitud y cada uno de sus tres ángulos mide 60 grados. Para dibujarlo se traza uno de sus lados y un ángulo de 60 grados en cada extremo. En la imagen de la derecha observamos dibujado un triángulo, cada uno de sus lados mide 2 centímetros y observamos que cada uno de sus ángulos tiene un valor de 60 grados. Siguiente pregunta. ¿Y si el triángulo es isósceles? Respuesta. Si el triángulo es isósceles, dos de sus lados son de igual longitud y dos de sus ángulos son de igual medida. Para dibujarlo se necesita conocer un lado y uno de los ángulos iguales. En la imagen de la derecha observamos un triángulo isósceles. Observamos que la medida de uno de sus lados es de 3 centímetros y dos de sus ángulos miden 40 grados. Resolvamos los siguientes ejercicios. Dibuja cada triángulo con las medidas que se indican. En el literal A vamos a dibujar un triángulo que tiene 3 centímetros de lado, uno de sus ángulos mide 40 grados y el otro 50 grados. En el literal B vamos a dibujar un triángulo que tiene como longitud uno de sus lados 4 centímetros, un ángulo mide 70 grados y el otro mide 45 grados. El triángulo C, uno de sus lados mide 4 centímetros, uno de sus ángulos mide 100 grados y el otro mide 20 grados. El triángulo D, uno de sus lados mide 3 centímetros, uno de sus ángulos 80 grados y el otro 65 grados. En el triángulo literal E, uno de sus lados mide 5 centímetros, un ángulo mide 15 grados y el otro mide 30 grados. Y el triángulo del literal F, uno de sus lados tiene 7 centímetros, uno de sus ángulos 35 grados y el otro ángulo mide 60 grados. Resolvamos estos ejercicios a continuación. Cada uno de los triángulos los vamos a dibujar siguiendo las indicaciones de la sección Comprende. En el literal A ya hemos trazado el segmento de recta que tiene 3 centímetros. Luego vamos a trazar el ángulo del extremo izquierdo que tiene 40 grados. Colocamos el transportador y tenemos aquí la marca de 40 grados. Luego trazamos la línea. El siguiente paso es dibujar el siguiente ángulo, que es de 50 grados. Colocamos
el centro del transportador en el extremo del vértice derecho y medimos 50 grados. Tenemos 0, 10, 20, 30, 40 y 50. Y trazamos. El último paso será trazar la línea para formar el triángulo. Aquí tenemos dibujado el triángulo del literal A. Este ángulo es de 40 grados y este ángulo es de 50 grados. En el triángulo del literal B ya hemos dibujado el segmento de recta de uno de sus lados que tiene 4 centímetros. Ahora vamos a dibujar el ángulo del extremo izquierdo. Este va a medir 70 grados. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70. Aquí tenemos la marca de 70. Vamos a trazar la línea. Luego vamos a dibujar el otro ángulo, que va a ser un ángulo de 45 grados. 0, 10, 20, 30, 45. Y luego trazamos el ángulo y formamos el triángulo. Este es un ángulo de 70 grados y este es un ángulo de 45 grados. En el triángulo del literal C tenemos el segmento de recta que mide 4 centímetros y luego vamos a medir 100 grados, que sería la medida del ángulo del lado izquierdo. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y tenemos la marca 100. Luego vamos a dibujar el otro ángulo que va a tener una medida de 20 grados. 0, 10, 20. Aquí tenemos la marca. Y vamos a trazar la línea para completar el triángulo. La intersección en este caso es en este punto que forma prácticamente el tercer vértice. Entonces tenemos los ángulos. Aquí tenemos el ángulo de 100 grados y aquí tenemos el ángulo de 20 grados. En el triángulo del literal D tenemos el segmento de recta que mide 3 centímetros. Ahora vamos a dibujar los ángulos. Tenemos un ángulo de 80 grados, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aquí tendríamos la marca de 80. Trazamos el segmento de recta. Luego vamos a dibujar el ángulo de 65. Y vamos a trazar la otra línea. Aquí es el punto donde se intersecan ambas líneas y este es el tercer vértice. Entonces tenemos un ángulo de 80 grados y tenemos el ángulo de 65 grados. En el triángulo del literal E tenemos un segmento de recta
de uno de sus lados, que tiene 5 centímetros de longitud. Luego el primero de sus ángulos tiene un valor de 15 grados. 15 grados lo tenemos acá. Vamos a trazar la línea. Y el otro ángulo tiene un valor de 30 grados. Este ángulo tiene un valor de 15 grados y este tiene un valor de 30 grados. Y el triángulo de literal F tiene un segmento de recta de 7 centímetros. Luego vamos a dibujar uno de sus ángulos, que en este caso va a tener un valor de 35 grados. Vamos a trazar la línea. El otro ángulo va a tener un valor de 60 grados. Y aquí tenemos un ángulo de 35 grados. Y aquí tenemos el otro ángulo de 60 grados. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.